Como les hemos dicho, Gestar Salud extendió una invitación a los candidatos presidenciales para que estuvieran presentes hoy con nosotros. Las dinámicas de las campañas políticas son totalmente ajenas a este evento. Y tenemos ya información en donde los candidatos, por acuerdo y todo, delegaron a sus vicepresidentes, a sus candidatos vicepresidenciales. Y es un gusto darle la bienvenida a la doctora Claudia López, fórmula vicepresidencial del doctor Sergio Fajardo por Coalición Colombia. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida, la invitamos a irse ubicando y es un gusto compartir información de la doctora Claudia López, quien es senadora por el partido Alianza Verde, electa con 81.045 votos, estudió Gobierno y Finanzas, Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad Externado en Colombia. Además, tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en Columbia University y actualmente cursa un doctorado en Ciencia Política en Northwestern University de Estados Unidos. Desde muy joven se ha vinculado al movimiento político y estuvo al frente del movimiento estudiantil de la séptima papeleta que derivó en la Constitución de 1991. Dirigió el Departamento de Acción Comunal en Bogotá, fue alcaldesa de la localidad de Santa Fe, asesora del Ministerio de Vivienda y consultora del PNUD, y en su trayectoria política se ha desenvuelto como periodista, investigadora y analista política. También estará con nosotros el doctor Juan Carlos Pinzón, quien ya también llegó, pero es un gusto darle la palabra ahora al doctor Fernando Quijano, director de La República, un medio que se ha caracterizado por ser socialmente responsable y estar apoyando este tipo de eventos. ¿Quién será el encargado de moderar? Esa es la energía que tenemos hoy en este día, en donde definitivamente el sector salud va a tener importantes movimientos e importantes perspectivas. Fernando, un gusto, gracias en nombre de Gestar Salud por estar con nosotros y en corto tiempo le daremos entonces la bienvenida al doctor Juan Carlos Pinzón también. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Ninguna palabra mejor como la que se usa mucho en este tiempo electoral de frenesí político, y es que la política es cambiante. Yo le cuento unos hechos de anoche. Se reúnen en un panel en Medellín, donde básicamente es como el Vaticano actual de la política, los presidenciables, y salieron muy tarde. Y entonces coinciden tres de los presidenciables y dicen, mire, tenemos un foro muy importante. Dice muy importante, pero no le pusieron el apellido muy importante porque va a retar el tema de la salud. Y yo salgo, dice algún candidato, yo salgo en avión ahorita a las 11:30, el otro sale a las 4 y tal cosa, no vamos a llegar. Pidámosle a nuestros vicepresidentes que acompañen a esta reflexión las perspectivas del sector de salud para los próximos 4 años, y van llegando. Bueno, entonces venimos… digamos, vale la pena recordar que en este tipo de cosas nosotros como Diario La República, un periódico económico de 65 años, nos vinculamos activamente porque estos son los temas nuestros. Y obviamente empezamos a llamar a los candidatos y dicen, mire, no ha llegado la doctora Claudia. ¿Cómo así? Si yo mandé al doctor Pinzón, pero la doctora Marta Lucía, en fin, bueno, se tiraron tal cosa y no queremos ser inferiores al reto. Y el reto, yo reflexionaba un poco oyendo la primera presentación y ahora la presentación de Gestar Salud. Doctora Claudia, cuando uno le pregunta a los candidatos ¿qué le va a poner a hacer a los vicepresidentes? Se enredan. Acordémonos, al doctor Pacho Santos le pusieron usted manéjeme las relaciones internacionales, al doctor Germán Vargas usted manéjeme la infraestructura, pero reflexionaba un poco con las palabras y es, a nadie le han dicho usted manéjeme el sector de la salud. Y un poco en lo que uno pensaba es, y la labor nuestra como periodistas especializados en temas económicos tiene que bajarle las cosas y explicárselas a la gente como en plastilina. El presupuesto de Colombia son 236 billones de pesos, esa es la vigencia de este año. Esa es la plata para que un presidente lo maneje al año.
Si traducimos esa plata, la cambiamos en dólares, son 93.000 millones de dólares. Quiere decir que es la riqueza de Bill Gates. 93.000 millones de dólares es la riqueza de Bill Gates. Y en ese presupuesto, lo grueso se va para el tema, no lo grueso, o sea, para la seguridad, para las pensiones, pero la salud es importante. Pero uno ve aquí, escucha aquí, y de las preguntas que digamos se convinieron y los temas a reflexionar que se convinieron es, y entonces ¿por qué nosotros que somos los actores de la salud no vemos la plata? Nos la pasamos con una gorrita, decían ahora 35 pagadores de los no POS. Eso quiere decir que cada una de las instituciones que ustedes representan tiene que andar como en la misa recogiendo, por favor págueme, y por eso el sector está en caos. Yo quisiera tener una conversación mientras llega el doctor Pinzón, pero si no llega no hay ningún problema, y el cuento es cómo desde esta llave del doctor Sergio Fajardo y la doctora Claudia, verdaderamente a usted ya le pusieron la tarea, corrupción, que usted va a ser quien va a torear el tema de la corrupción, pero ¿por qué aquí no sale un tema y es, oiga, a estos señores se les olvida que ojalá hubiese un vicepresidente que se dedicara al tema de la salud, como se puso el de la infraestructura, como se puso el de relaciones internacionales, ahora el vicepresidente Óscar Naranjo tiene, digamos, la tarea de apoyar el tema de seguridad. No recuerdo el doctor Humberto de la Calle que lo puso Samper en su momento, pero algo le tuvo que haber puesto en esa época. Pero en fin, es decir, el vicepresidente no le puso mucho. Juega un papel importante. ¿Cómo? Arranquemos por eso, doctora Claudia, su visión macro sobre el tema de la salud. Fernando, mil gracias, y a todos los organizadores de este foro, mil gracias por la invitación. No nos dividimos el trabajo porque le demos más o menos importancia a otro foro, sino porque literalmente tenemos por ahí unas 25 invitaciones al día. Entonces, como no tenemos el don de la ubicuidad, no podemos estar en todo, pero sí podemos distribuirnos porque somos un equipo de trabajo. Y es igualmente importante que esté el uno o que esté el otro, ambos vamos a gobernar, ambos tenemos un mismo programa de gobierno y podemos con mucha satisfacción compartir nuestras propuestas, escuchar a quienes conocen los temas como ustedes para irlos mejorando y tener un diálogo muy fructífero. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que empecemos por lo que tú planteas, digamos una visión un poco general. ¿Por qué en el caso de Sergio Fajardo la vicepresidenta no va a estar encargada del tema de salud? Porque la salud tiene una institucionalidad propia y lo que tenemos es que fortalecer esa institucionalidad, no que crear un paralelismo. ¿Por qué en cambio me encargan el tema de la corrupción? Porque ese no es un tema asignado a un ministerio en particular, sino que requiere un enorme esfuerzo de coordinación política, social e interinstitucional para ser eficaces en combatir ese flagelo que ataca a todos los sectores, que nos está robando 50 billones de pesos en Colombia, casi 7 puntos de la riqueza que producimos, y que es, en nuestra opinión, el gran obstáculo de hoy. Ya no es la guerra, ya no es la violencia, ya no son las FARC, es una gran bendición para Colombia que hayamos avanzado en esos temas. Hoy, nuestro gran obstáculo para desarrollar a Colombia, para desarrollar todo su potencial, es la corrupción y es la división. Aquí tenemos que ser capaces de derrotar a los corruptos y de unirnos para lo que de verdad importa, invertir mejor en proveer buena salud, educación y empleo, que es lo que realmente necesitan los colombianos. Sobre el tema de la salud en particular, empezaría por mencionar varias cosas de visión general que es muy importante. Aquí ha habido unos diseños institucionales en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de descentralización mismo en general, que ya tenemos más de 2 décadas, entre 2 y 3 décadas, y que permiten una evaluación. De qué se ha hecho bien, de cómo hemos mejorado. Ustedes conocen mejor el sector que yo, no voy a entrar a discutir las cifras, pero yo creo que en general, a pesar de todas las dificultades, hemos mejorado profundamente en la cobertura, en la calidad, en la diversificación de prestación del servicio, en la cobertura territorial en diferentes poblaciones, en los mecanismos y medios de aseguramiento en salud, etcétera. De manera que ha sido un buen esfuerzo, pero tenemos que saberlo evaluar. Y yo empezaría por decir, primero, 2 cosas que le alcancé a escuchar a la última persona que intervino. Una, tenemos que entender aquí que el tema de la salud preventiva, la salud pública, no es un tema menor. Como ella bien lo decía, se fue quedando, el Ministerio de Salud se fue volviendo como una especie de mini Ministerio de Hacienda.
las cuentas, los pagadores, el no sé qué, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la salud? Si es que lo más importante era ser el ente rector de salud pública y preventiva. Les voy a decir cuál es la primera meta de nuestro gobierno, es dejarnos de gastar 24 billones de pesos al año en 4 enfermedades perfectamente prevenibles, porque nadie está haciendo salud preventiva y pública eficaz. Le pagamos por eso dentro de la UPC a las EPS, pero por diferentes factores de prestación, de incentivos perversos al interior de su propia administración, de que el sector público se ha desentendido un poco del tema, no estamos haciendo bien lo que debemos hacer, por donde arranca la buena salud, que es por prevenir y no por tener que curar a unos costos absurdos y a unas dificultades técnicas y científicas enormes. ¿En qué nos lo estamos gastando? Esos 24 billones de pesos se van, por ejemplo, en que no tratamos a tiempo obesidad, sobrepeso, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cosas que se tratan adecuadamente es con buenos hábitos de vida saludable, que nadie en este país promueve, caminar, comer bien, de manera balanceada, en este país donde todo lo podemos conseguir de la mejor calidad, los vegetales más frescos, las mejores frutas, las mejores proteínas, pero ¿dónde han visto ustedes un programa público masivo, liderado desde la Presidencia de la República, coordinado con los entes territoriales y el sector privado sobre hábitos de vida saludable? No existe. Caminar. Yo soy autora de la ley Probici, la ley que incentiva la movilidad alternativa, la bicicleta, la infraestructura peatonal. Este no es un tema menor, que tiene un enorme impacto en salud pública, en salud preventiva y en cómo se administran los costos. Entonces, lo primero es aprender a cuidarnos en vez de esperar a enfermarnos para atendernos. Y ese tiene que ser y va a ser en nuestro gobierno la principal prioridad. Por ahí es que tenemos que arrancar. Segundo, tenemos que entender que el modelo institucional que tenemos para hacer eso, hoy, ya lo dije, no me parece el mejor. Seguir metiendo eso en el paquete de la UPC y esperar a que por ahí más o menos un secretario de salud se va a acordar de los temas de vacunación y alcantarillado y acueducto. No, eso no puede ser una cosa desilvanada. Eso tiene que tener una rectoría institucional. Y yo creo que, Fernando, en este tema y en muchos otros temas, es un tema más profundo, pero lo menciono en este momento porque tiene relación para lo de salud, yo por lo menos creo que tenemos que entender que la apuesta que hizo la Constitución del 91, de que íbamos a construir Estado en las regiones, a escala municipal, que éramos capaces de construir 1.100 unidades estatales que sean capaces de ofrecer seguridad y justicia de calidad, ordenar el territorio, recaudar impuestos, generar empleo, prestar salud y educación. Esa fue la apuesta de la Constitución del 91. 1.100 unidades territoriales de excelente calidad van a hacer eso. Yo creo que hoy, casi 30 años después de la Constitución del 91, tenemos que reconocer que esa apuesta fue demasiado ambiciosa y que no lo logramos. Colombia tiene 1.100 municipios, más o menos 100 por encima de 100.000 habitantes funcionan relativamente bien, tienen capacidad técnica, capacidad administrativa, capacidad fiscal, los otros 1.000 no. Y una cosa que hay que hacer, yo aquí he conversado por ejemplo con Carlos Mario y con muchos otros expertos de este tema, es reconocer que nosotros deberíamos tener 2 tipos de grandes unidades territoriales estatales. No somos capaces de tener 1.100 buenas, pero sí somos capaces de tener 2 tipos de unidades territoriales buenas que presten estos servicios. Las áreas metropolitanas, que hoy son 8 y que hay que organizar para que puedan, en calidad de áreas metropolitanas. Juan Carlos, un gusto, un abrazo, qué gusto que nos acompañes. Las áreas metropolitanas, que son las 8, que van a agremiar más o menos a estos municipios de más de 100.000 habitantes en términos generales, y el resto del país debe organizarse para efectos de la prestación de los servicios de salud y educación y primera infancia, ordenamiento territorial y ambiental, por lo menos para efectos de esas 5 cosas, a escala subregional. Estoy hablando de tener entre unas 50 o 50 subregiones que uno pueda organizar, pueda fortalecer técnicamente, pueda ponerle una institucionalidad meritocrática, bien dirigida, conectada con el Ministerio de Salud para efectos del tema que nos importa, para encargarse de este tema de salud preventiva y salud pública. Eso implica que cada hospital público no siga siendo como hoy una entidad autónoma e independiente, como si fuera un municipio, sino que la red hospitalaria pública y privada se organiza a esta escala, se hacen compras a esta escala, compras comunes, auditorías comunes, patrones y metas comunes para que podamos empezar a manejar bien este tema. Ese es el segundo cambio que mencionaría, como para dar un contexto general. Y el tercero,
Yo creo que es un despropósito cuando muy alegremente candidatos como Gustavo Petro salen y dicen, no, el 8 de agosto yo acabo con todas las EPS. ¿Así? ¿Y cómo vamos a garantizarle el 9 de agosto la prestación de servicios a 23 millones de afiliados? Me parece un acto irresponsable. Es muy populista decir, muy fácil salir a decir y a despotricar de todo el mundo y a meter a todo el mundo en un solo saco. Como todo en la vida, en la política, en la salud, en la educación, hay gente extraordinaria que hace un buen trabajo y hay unos pillos que se roban la plata. Pero hay que saber distinguir, no se puede meter a todo el mundo en un mismo saco. A las EPS hay que empezar a evaluarlas. Primero, hay que pasar el componente de salud pública y preventiva a quien lo pueda ejercer mejor. En este caso, liderado fundamentalmente por la red pública, más que por la privada. Segundo, hay que meterle criterios de pago contra calidad del servicio. No basta la cobertura. No me diga que tengo afiliado a una gente, le pago por anticipado y después ruego a ver si me lo atiende. No. Hay una UPC que incorpora unas metas de calidad, de metas de cubrimiento en salud, de mejora de indicadores de salud y de eficacia contra las que se paga. De manera que haya mejores incentivos para desempeñarse de la mejor manera, no como pasa hoy, que es que usted lo puede hacer bien o mal e igual le pagan, y le pagan por anticipado. Ese es un segundo cambio que hay que hacer. El tercero, hay que fortalecer mucho la Superintendencia de Salud. Yo reconozco que haya habido mejoras, pero todavía necesitamos fortalecerla mucho más, que tenga capacidad de coordinación territorial, de verificación en tiempo real. Hay que disminuir, entre todos tenemos que ponernos ese propósito, disminuir siquiera a la mitad los tiempos de espera en atención. Es tal vez lo que más mortifica a los ciudadanos, tener que estar en una fila esperando, no tener incertidumbre sobre cuándo van a recibir el servicio, etcétera. Tenemos que reducir esos tiempos de espera, pagar contra calidad, mejorar la asistencia técnica y tecnológica para incorporar, por ejemplo, telesalud en todos los servicios, pero también pagarle oportunamente a los prestadores de salud. No puede ser que también las IPS y las EPS tienen que esperar 1, 2, 3 años a que le paguen cuentas, así no hay proveedor de nada que pueda funcionar. Eso sería lo tercero. Y por último haría un comentario muy concreto. Mire, en el tema de salud, claro que requiere un poco más de recursos, pero fundamentalmente requiere mayor eficiencia y transparencia en los recursos que estamos administrando. Y yo creo que en general con estos ajustes, más seguir, a mí me parece que yo entiendo la controversia que planteaba sobre el tema de que prestábamos unos servicios acotados y ahora tenemos unos derechos que parecen ilimitados. No, no son ilimitados, pero yo creo que esa es la dirección correcta. La dirección que planteó la Ley Estatutaria de Salud no la vamos a cambiar. La salud es un derecho, claro que sí, y así debe entenderse, así debe prestarse. Los ajustes que tengamos que hacer para organizarnos, nos reorganizamos, pero esa es la dirección correcta. Este no es un privilegio. Este es un derecho fundamental de la sociedad y así lo tenemos que garantizar. En lo que sí creo que hay que es avanzar en… Yo tengo un enorme aprecio por Alejandro Gaviria, lo respeto como amigo, como académico y como ministro. Creo que ha hecho unos avances importantes, por ejemplo en el tema farmacéutico. Ahí hay que poner unos cotos de privilegio del interés general que nosotros vamos a seguir manteniendo, con compras unificadas más eficientes, pero también con una política farmacéutica que siga garantizando calidad técnica y científica, competitividad, pero accesibilidad a unos precios razonables. Aquí, en este país por lo menos, nadie debe ni producir insumos médicos o farmacéuticos, ni prestar servicios de salud para enriquecerse, sino para prestar un servicio público. De manera que esa política la vamos a mantener. Pero yo creo que hay que dar el paso. No es simplemente un problema financiero, esta discusión la he tenido yo 100.000 veces con Alejandro. El sistema funciona más o menos bien, vamos a hacerle unos pequeños ajustes, pequeños no. Hay que cambiar el tema de OPC, hay que poner el tema de salud pública y preventiva, hay que reorganizar el sistema público a escala subregional, hay que ponerle la tarea de que cumpla unos indicadores. Yo terminaría diciendo que mi mayor ilusión es que este país que lleva 60 años de guerra, ha estado obsesionado con unos indicadores, los publicas tú, son noticia cada semestre, que cada semestre no, cada bimestre, que cómo subió la tasa de homicidios, que si subió, que si bajó, que si cómo está, que cómo va la tasa de cultivos de coca, que cómo está la tasa de desplazamientos, que por fortuna cada vez más es un indicador del pasado, o de secuestros, que igualmente ha bajado. Pero aquí tenemos, mi sueño es que cada colombiano se pare, coja su teléfono y tenga una aplicación
en la que todas las días le esté haciendo seguimiento al gobierno en los nuevos indicadores que tienen que determinar la nueva Colombia, la Colombia del posconflicto, de la reconciliación, del desarrollo. Es una Colombia en la que cualquier ciudadano se levanta y verifica cómo va la reducción de tasa de embarazo adolescente indeseado en Colombia. ¿Cómo va? Es que tiene que bajar, no puede ser que el 20% de los niños de Colombia no conozcan a su padre. ¿Cómo vamos a tener una sociedad igualitaria y reconciliada y democrática? Así es imposible. Tenemos que bajar esa tasa del 17 al 9. ¿Cómo se ha ido reduciendo los indicadores de obesidad, de hipertensión, de enfermedades prevenibles? ¿Cuántas más horas estamos en promedio caminando al día? ¿Cuántas más proteínas y vegetales y tal estamos consumiendo al día? Todo eso es muy fácil y que sea un propósito de sociedad y que sean las prioridades con las cuales vigilan y controlan al gobierno. Antes de que se me vaya, porque sé que tiene que ir para el Congreso, doctor Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Bien? Doctor Fernando, muy bien. Fernando, Muy bien, ¿sabe? Fernando, te pediría para darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Pinzón, pues leer su perfil, porque para todos es importante también conocer el perfil del candidato vicepresidencial del doctor Germán Vargas Lleras. El doctor Juan Carlos Pinzón nació en Bogotá, es economista en la Universidad Javeriana, con maestría en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Woodrow Wilson de Princeton. También trabajó varios años en el sector económico, fue vicepresidente para la banca de inversión de Citigroup en Colombia, vicepresidente de Asobancaria. En el 2011, designado como ministro de Defensa, una de sus mayores labores ha sido combatir la percepción de inseguridad en el país, acabar con las rencillas internas y fortalecer la imagen de la policía. En el 2015, nombrado como embajador de Colombia ante los Estados Unidos hasta 2017. Doctor Juan Carlos Pinzón, en nombre de Gestar Salud, gracias por acompañarnos en este foro de perspectivas del sistema de salud. Adelante, Fernando. Gracias, muy querido, muchas gracias. ¿Sabe qué ejercicio estábamos haciendo? Doctor Fernando, ¿cómo está usted primero que todo? No, yo muy Y a bien. Claudia un saludo especial y a todos un saludo respetuoso, cariñoso. Hago la confesión que estábamos en otra actividad y uno se muere la vergüenza. Nada me incomoda y me molesta más que no estar sentado a tiempo y a la hora en el lugar que toca. Mis excusas para ustedes, pero temas de agenda, como dicen, de última hora, y aquí terminamos sentados. Feliz de encontrarme, Claudio, otra vez. Anoche compartimos un debate que tal vez lo que más me interesa. Estamos, yo creo que empezando entre gente, como todos los que están aquí, gente seria que quiere este país, que queremos que al país le vaya bien, que tenemos que ser capaces de hablarnos y que independientemente de las decisiones que tome el pueblo colombiano, que tiene que tomar sus decisiones, comparar hojas de vida, experiencia, todo lo que le toca a la gente, ese es el derecho a la democracia, vayamos a ser capaces luego de hacer causa común por la patria. Y eso es importante. Doctor Juan Carlos, estábamos jugando aquí con la doctora Claudia antes de que usted llegara, a que yo para este lado fuera Germán Vargas Lleras y para este lado fuera Sergio Fajardo. Y les digo, oiga, pensando a ver qué le pongo a hacer al vicepresidente. Y ya ha habido ejemplos de al que lo ponen a manejar en la infraestructura, las relaciones internacionales, la seguridad, que lo va a poner a manejar el tema de la salud. Aquí lo único que uno recoge es un diagnóstico de quejas, de qué va a hacer con las EPS, cómo nos va a garantizar el financiamiento, qué va a pasar con las IPS, por qué no hacen un marco fiscal de la salud donde nos garanticen los recursos. Hay una serie de inquietudes y dorsales. Si ustedes, y además sé que ambos son consumidores de qué piensa el país, usted se ha dado cuenta que el país, si usted le pregunta, ha cambiado. El tema de la seguridad no es tan sentido. Se abarca en otros problemas y esos otros problemas tienen que ver mucho con salud y pensiones. Si yo le entrego, entonces yo fuera el 7 de agosto, le entrego el chicharrón de la salud, ¿usted qué diagnóstico le ve? ¿Cómo ve el sector? Y además que pues es también un estudioso de la economía, ¿cómo ve el sector de la salud? Brevemente, para luego preguntarles por la financiación, por el tema del recurso humano que tiene que llegar al sector de la salud y sobre todo la gran amenaza que son las nuevas tecnologías. Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Primero que todo, en el momento que hicimos esta coalición con el doctor Germán Vargas, acordamos en su momento que hay varios temas en los que desde las tareas que yo he desempeñado, la experiencia y los resultados que he tenido a lo largo de la vida, puedo contribuir directamente. El primero, sin duda, el tema de la seguridad. Ese sigue siendo un problema en el país. Aquí seguimos con una tasa de homicidios del 23 por 100.000 habitantes.
Los países de América Latina, ya la mayoría, los avanzados tienen menos o están en un dígito, y los países más avanzados del mundo están por debajo de 3 por 100.000 habitantes. Con esto no se juega. Yo me siento orgulloso de los logros que hemos tenido en este frente, pero no hemos terminado. Aquí hay unos retos y hay nuevas realidades, los atracos en las calles, todas estas dificultades, eso está ahí y eso hay que enfrentarlo. Segundo, la economía. Yo soy economista, tuve la fortuna de graduarme con honores, de ser alumno de 3 premios Nobel de Economía y por lo mismo de haber trabajado los 10 primeros años de mi carrera como economista, promoviendo inversión, dirigiendo equipos de estudios económicos, y ese es otro tema donde indudablemente vamos a tratar de contribuir, de hacer equipo. Y las relaciones internacionales, sin duda es algo que me ha tocado, que podemos hoy trabajar con Estados Unidos, pero hay que abrir el frente asiático, frente que no hemos trabajado, y donde está el 60% de la población del mundo y el gran mercado por explorar para la próxima potencia de América Latina, Colombia. No más potencial, potencia. Eso es lo que tenemos que hacer para que existan los recursos que nos permitan financiar todos los retos sociales de salud, de educación, de progreso y desarrollo social, infraestructura, etcétera. Comencé por ahí porque me parecía importante fijar un poco los campos de acción donde vamos a estar contribuyendo. Y sin duda hay un campo en donde Claudia y yo tenemos enorme identidad y ella tiene todo mi respeto, mi afecto, la valentía a la hora de enfrentar bandidos, si se llaman corruptos o como se llamen. Y por eso, no es por echarle flores a Claudia, pero si yo tengo la oportunidad de ejercer gobierno, espero que ella quiera ayudar, sé que quiere ayudar, y espero también que no solo quiera dar consejos, sino en un momento dado participar, porque la patria lo necesita, y gente buena es lo que el país necesita. Entonces, en buena hora, no son solo flores, Claudia, pero me parece importante comentarlo. Ahora, el tema de salud. ¿Sabe por qué me demoré tanto para hablar de salud? Usted sabe lo que es hablar con todos los expertos de salud del país enfrente. Yo miro caras y veo exministros, veo dirigentes de empresas prestadoras de salud, veo directores de IPS, conocedores de fondo del tema. Aquí está la gente que sabe en salud. Y ese es mi primer mensaje. Yo voy a trabajar y vamos a trabajar en el gobierno del doctor Vargas como ya se probó en sus documentos de política con los que saben. Esto no es de venir a echar discursos y de presumir, de venir a improvisar sobre todos los temas y tener la respuesta, o como dicen, la vale plata, que cambie todo. Esto es con la gente que sabe. Y foros como estos seguramente vamos a tener para discutir, concluir y establecer políticas como los que ya se establecieron en los documentos de política pública de Germán Vargas, que son sólidos, no son un invento del candidato, son conclusiones de visión de política pública de fondo. Y eso es lo que el país necesita. Ahora yo les voy a hablar de mi experiencia en salud. Duré 8 años al frente de uno de los sistemas de salud pública del país, que como todos los sistemas de salud pública tiene muchas dificultades, pero curiosamente tiene mejores resultados que el resto de sistemas de salud pública. A mí me tocó dirigir un sistema de salud de 1,5 millones de personas y me tocó, por supuesto, conocer todas las dificultades asociadas al tema de la salud en Colombia. Todo el problema de la oportunidad, todo el problema de la financiación, todas las dificultades que hay cuando se mira la calidad. Todo esto está ahí, los 3 grandes asuntos que se tienen. Así que en esta perspectiva, por supuesto que consultaremos a los expertos y seguramente estaremos rodeados de uno de los mejores equipos, quizá integrado por algunas de las personas que están hoy aquí en este salón. Pero en mi caso, estaré encima porque conozco el tema y lo he vivido de cerca. Yo quiero contarles 3 historias que ustedes conocen mejor que yo. Historias de caminar las calles de Colombia en esta fase. La ciudad de Barranquilla, una señora, doña Irma, me cogió y me dijo, le voy a contar una historia personal. Mi sobrina, una niña joven, le detectaron cáncer. 6 meses después, el día que estábamos en la funeraria enterrándola, nos llegó la información, o nos llamaron para avisarnos que los medicamentos que se requerían
y los exámenes que se requerían finalmente fueron aprobados. El tema es diciente, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? El sistema tiene unas demoras muy graves. Segunda historia, un señor, Carlos Jaramillo, en Medellín. Estaba yo repartiendo volantes en un semáforo, ahí en Junín, y ahí queda una entidad prestadora de salud. Y él me vio y se me acercó, me dijo, ¿le puedo hablar? Por supuesto, señor, muchas gracias. Uno cuando es candidato ruega para que la gente le hable y quiere uno tener interacción y saber qué está pensando el ciudadano. Ese es el esfuerzo. Entonces el señor muy amable me da esa oportunidad. Y yo converso con él y me dice, le voy a contar una historia que me pasó aquí. Mi señora tuvo una apendicitis. Me la traje a la EPS, al hospital, perdón, excúsenme. Y no me la atendieron. Esa EPS no paga, fue la respuesta. Ese carnet no le sirve, vaya para otra. Se fue a otro lugar, más o menos la misma respuesta. Terminó en un hospital de urgencias público donde le dijeron, bueno, listo, aquí se le recibe por subsidiado, como sea. Me cuenta de algo así como 6 horas después atienden a su señora. O sea, habría podido fallecer por una apendicitis. Yo no soy médico, desconozco además los temas de las patologías, eso tiene sus expertos, pero nadie se puede morir de una apendicitis, nadie debería morirse de una apendicitis en una ciudad, nadie debería estar en riesgo con esa situación. Y la tercera historia es la de un amigo empresario. Me dijo, oiga, Juan Carlos, le voy a contar una historia. Yo tengo 140 empleados, tengo una entidad, una empresa que vende básicamente servicios de imágenes diagnósticas. Me deben 4.000 millones de pesos, tengo que cerrar. Y yo eso sí lo entiendo porque hasta campañas le toca a uno cerrar por plata. El tema económico es un tema muy duro, esa es la realidad. Por eso hay que lograr que la política se financie toda de manera pública, Claudia. Si no, gente como usted y como yo, nos va a tocar hacer mucha fuerza y seguir haciendo patria, pero son otros los que tienen esas posibilidades. Aquí un genérico. Este amigo me dice 4.000 millones de pesos, yo tengo que cerrar. Entonces él me dice, 140 familias que trabajan conmigo van a quedarse sin empleo. Y yo pues perdí mi emprendimiento y mi oportunidad. Cuando uno se entera hoy que el sistema de salud tiene 8 billones de pesos de deudas entre las entidades prestadoras de salud y las entidades promotoras de salud, algo no está bien. ¿Qué hicimos bien en Colombia? Elevar la cobertura, convertir a Colombia en un país de cubrimiento del 98%. Nosotros en 20 años pasamos del 60 al 93%, es el dato exacto, 93.4%. Ese es el dato de cubrimiento. Eso está bien. Pero no pusimos la infraestructura y no pusimos los recursos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un sistema de salud que vive en racionamiento. Porque cuando el ciudadano va a ejercer su derecho en general, el sistema no tiene la capacidad de absorberlo. Recuerden este dato, dado por alguno de los amigos expertos como ustedes, me decían que más o menos en el mundo se tienen del orden de 3,5 médicos por cada 1.000 habitantes. En Colombia tenemos 2 por cada 1.000 habitantes. Me decían que el número de camas, más o menos en los países desarrollados es del orden de 3 por cada 1.000 habitantes. En Colombia estamos en 1.2, en América Latina están en 2 por cada 1.000 habitantes. Entonces tenemos un déficit. Tenemos la voluntad de cubrimiento, no logramos cubrir. Y cuando comparamos dinero, monto promedio en salud es del orden de $570 por usuario del sistema en Colombia. En Chile nomás son 680. Si se va uno a España son $2.500, estoy hablando en dólares. Y si se va uno a Estados Unidos son $10.300. No significa que solo poner más plata resuelve el problema, eso está claro. Hay países donde incluso con montos menores a los Estados Unidos, del orden de $3.000, $4.000, tienen sistemas mucho más eficientes en un compromiso más en salud pública. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un monto mucho más bajo que cualquiera de los países que tiene un sistema de salud más apropiado.
Nosotros colocamos más o menos 7.5% del PIB en salud. Necesitamos colocar, para ser francos, un número cercano al 9% del PIB. Les recuerdo, un punto del PIB en Colombia son más o menos 9 billones de pesos, a cifras del 2018. Eso significa que nosotros vamos a tener que colocar del orden de unos 14 billones de pesos adicionales sobre el monto que hay hoy en los próximos años. ¿Cómo financiarlo? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Porque les tengo una mala noticia. El próximo presidente de Colombia no va a llegar y va a encontrar una caja fuerte llena de plata para repartir en educación, salud, infraestructura y seguridad y otros temas de justicia que el país requiere. Todo lo contrario, va a encontrar una olla raspada. Debo decirlo, yo tengo una posición crítica sobre algunos asuntos del gobierno, es pública, es conocida y tengo una distancia real. Y más bien quiero llegar a contribuir a resolver estos problemas, pero lo cierto es que tenemos la olla raspada. Entonces, ¿cómo le vamos a meter 250.000 cupos adicionales de educación superior que el país no tiene y meterle 1.5% del PIB adicional a salud? Doctor Juan Carlos, deme espacio para meterle otro tema. Yo me emocioné y Es estaba que ya está- echando porque vi… Es que estamos en plena calentura política. Mi culpa, me excusa. Entonces me siento juicioso y seguiré su Eso de pararse en los formato. paneles se lo prendieron a Donald Trump, ¿no? ¿Se acuerda cuando le paraba atrás a Hillary? Pero bueno, mire, el tema es bien importante y comentar hacer las cosas prácticas y muy simple. Todo el mundo se queja de la CPS, pero así absolutamente fina la respuesta, doctora Claudia. Usted hace rato, digamos, le dijo al candidato ausente, al doctor Gustavo Petro, que era populista cuando decía que el 7 de agosto iba a acabar la CPS. ¿Usted qué cirugía le va a hacer a la CPS? Muy breve. Lo mencioné en Dos tres minuticos puntos y muy dos concretos. minuticos. Lo mencioné en 3 puntos muy concretos. Primero, el cambio del cálculo de la UPC y del pago de la UPC. La UPC tiene que tener un cálculo y un pago contra calidad y eficiencia. Hoy no lo tiene. Hay que ponérselo. Prestamos y pagamos contra calidad y prestación del servicio. Segundo, reiterada calidad, fallas en la calidad llevan a supervisión y vigilancia. Reiterada falla en la calidad lleva al cierre, punto. Aquí gente que haga las cosas bien sobra. ¿Por qué tenemos que estar aferrados a quien no lo hace bien? Estamos jugando es con la vida de la gente. Y eso implica un mejor esquema de supervisión y entiendo un mejor esquema de relacionamiento y pagos oportunos. Tercero, poner a las EPS a hacer lo que pueden hacer mejor. Yo francamente creo que pedirle a alguien, cualquiera, quítele el nombre EPS, póngale el nombre que usted quisiera, el que le parezca mejor, la Virgen Santísima. Pero si usted lo pone al tiempo en un conflicto de interés a tratar de hacer lo mismo, prevenir a un costo menor o curar a un costo mayor, que para usted puede dejar un mayor saldo en rentabilidad, tiene un conflicto de interés cantado. Ese es un problema de diseño institucional. Por eso decimos, pongámoslo a hacer lo que pueda hacer bien. Prestadores de servicios de salud, hagan eso y háganlo bien y háganlo contra criterios. Y apropiémonos nosotros, muy dirigidos desde lo público, por el país que tenemos. Un sistema competitivo de mercado, de aseguramiento privado, funciona si hay mercado. Pequeño detalle. En este país, la mitad del territorio no tiene Estado, mucho menos mercado. Cuando uno le dicen, no se preocupe, que si la EPS no funciona, la gente se va a cambiar de EPS. ¿Sí? Vaya a Arauca y me dice a dónde se va a cambiar. Vaya, en cualquier cosa, olvídate, puede ser salud, puede ser educación, puede ser lo que sea. En un país como Colombia, donde en la mitad de su territorio no hay Estado, mucho menos hay mercado, mucho menos hay competencia vigilada y regulada que haga que la gente pueda moverse entre operadores. Eso es fantasía, eso es diseñar instituciones para un país que no tenemos. El país que tenemos es un país que tiene que construir Estado, seguridad, justicia, capacidad fiscal. Y por eso decía que el tema de descentralización es un tema grueso, porque es que aquí apostamos, parecía una buena apuesta. En el 90, mire, yo salía aquí al frente, quedaba la Corte Constitucional a decirle a la Corte de Suprema Justicia. Tenía yo, no sé, 20 años. Dice, señores, déjennos salir de este régimen bipartidista, de una constitución que no nos representa, que se reparte entre dos partidos todo, que no tiene una buena institucionalidad. Déjenos hacer una constituyente y una constitución. Y esa constitución dijo, vamos a crear 1.100 unidades estatales que funcionen, esa escala municipal. Han pasado casi 30 años y tenemos 100 municipios que funcionan y 1.000 que no.
No podemos seguirnos haciendo los ciegos. Ese es el tema estructural de tener 35 pegadores o no sé qué. Porque no es solamente el número, es que además tengan capacidad técnica y administrativa para funcionar. No lo tienen. Yo creo que ese es un tema de fondo, que tiene que ver con a partir de qué unidad. Yo estoy diciendo, esto es un tema gruesísimo, que tiene unas implicaciones de política pública, de organización territorial enormes. Estamos diciéndole al país, abramos un debate. Obviamente todo esto hay que hacerlo, no por imposición de un gobierno, sino por consenso de un país. Abramos el debate, ¿cuántas unidades territoriales estatales eficaces somos capaces de tener? Yo creo que menos de 100. Y no estoy diciendo que vamos a acabar los municipios, ni los alcaldes, ni los gobernadores. Estoy diciendo que tenemos que redistribuir las funciones de manera tal que sepamos qué se puede hacer bien con quién. Y esos 3 cambios son cambios concretos, que se pueden hacer, que yo creo que le sirven a la mayoría de la gente y de los prestadores que lo hace bien. Seguir acarreando abusos en el sistema, que no se tratan a tiempo, desprestigia a todo el sistema. Okay. Doctor Juan Carlos, ¿qué hacerle a las EPS o qué pensaría hacerles? En un escenario experto como este, la gente tiene muy claro qué es una EPS y qué es una IPS, el país no. Y ahí hay unos temas de confusión donde la gente cree que una EPS es lo mismo que una IPS. Corríjanme, IPS, institución prestadora de salud, y EPS, entidad promotora de salud. Y yo creo que ahí es donde tenemos un reto muy grande, devolverle el carácter de promotor a la EPS de temas de salud. Y creo yo varias cosas, todo el tema del modelo de medicina familiar, todo el tema del médico de familia, todos los asuntos relacionados con la salud preventiva, los hábitos alimenticios, los hábitos del ejercicio y el deporte, todo eso está ahí y es un papel muy grande que pueden jugar las EPS. El otro tema, la inclusión de la tecnología en el sistema, todos los puntos claves que se pueden tener en los próximos años en los grandes centros urbanos o en las zonas más apartadas del país, de lugares donde se puede precisamente hacer una atención con telemedicina que haga más eficiente, más efectivo el uso de los recursos disponibles. Eso descongestionaría el sistema, eso incluso le quitaría costos de largo plazo al sistema de salud. Hay algo que yo creo de verdad, hay casos en donde hay que mirar, y lo digo con mucha convicción, en donde las EPS realmente no deberían estar intermediando dineros. Muchas veces sería mucho más fácil, y esto hoy con el manejo de Big Data y con los sistemas de información modernos se puede, que el hospital que presta en el subsidiado reciba directamente el pago del Estado y no que vaya a una EPS y entonces toma otros 60 días y así sucesivamente, y lo que estamos poniendo en riesgo es la sostenibilidad financiera de hospitales. ¿Pero quién paga eso? El usuario, el médico, la enfermera, la empresa que vende insumos. Es decir, creamos toda una ineficiencia del sistema. Entonces yo sí creo que hay que romper un poquito el modelo de intermediación que se tiene hoy para darle más fuerza al modelo de promotor, de promoción en salud. Yo creo que eso es vital. Ahora, todo esto son paliativos positivos y le van a dar al sistema una mejoría. Pero lo dije antes, si nosotros no hacemos conciencia de que nos falta alrededor de un punto del PIB, punto y medio, al sistema de salud, pues simplemente vamos a cambiar el modelo de racionamiento, pero no vamos a resolver el problema. Cuando uno piensa en las oportunidades, por ejemplo, de minerales, petróleo y gas que tiene el país, las famosas regalías, ese es un tema que tiene que crear la próxima vez, yo pienso que a partir del 7 de agosto, una nueva discusión de consenso público. ¿Cuáles son los grandes temas? Entonces, perdónenme que toque un tema ajeno a esto, pero es el tema de desarrollo sostenible, protección de las fuentes de agua, de los ecosistemas, de la biodiversidad. Pero haciendo uso de la mejor tecnología, la extracción que se haga, ¿en qué nos la vamos a gastar? Y uno de los temas que hay que crearle su fondo es el tema de la salud, sí, por las consecuencias sociales. Sin duda el tema de la ciencia y la tecnología, sin duda el tema del desarrollo de nuevas tecnologías de energías limpias o economía verde, si se quiere, fondos de educación y por supuesto la infraestructura física y tecnológica, pero la salud sí va a estar en nuestra lista. Sabe que hay una cosa bien importante en este escenario y la mayoría de las personas, como lo ha insistido la doctora Claudia y el doctor Juan Carlos,
ningún escenario nos hemos enfrentado tan especializado como el aquí presente. Las dos personas que nos acompañan hoy, hasta hace pocos meses eran candidatos presidenciales y a ninguna de las personas aquí presentes le cabe duda que serán jugadores políticos en los próximos 4 o 10 años. Es gente con un potencial enorme. Y yo he escuchado aquí, y sobre todo de la doctora Claudia, el tema de la descentralización. ¿Qué hacer? Ya más o menos nos dieron pinceladas de qué hacer con esas EPS o cómo hacerles una pequeña o grande cirugía. ¿Qué hacer con esas direcciones municipales de salud? En un marco, digamos, volver las donde, direcciones subregionales de salud. Es decir, voy a Direcciones profundizar un poco, regionales de salud. voy a profundizar un poco lo que estaba diciendo ahorita. Insisto, es un tema gruesísimo que implica una discusión pública enorme. La menciono para este tema, pero obviamente tiene implicaciones para muchos. Supón tú los 1000 municipios, que son municipios de la, rural, de la Colombia rural y rural dispersa. Yo aquí a la señora viceministra que le pregunto siempre, es mi obsesión. Aquí tenemos a 10 millones de colombianos en la mitad del territorio de Colombia. Una Colombia totalmente rural, rural dispersa. Es obvio que el modelo, como usted se lo quiera llamar, de la ley 100 o de la ley estatutaria de salud, no aplica allá. Hay unos supuestos de ese modelo de que hay Estado, de que hay mercado, de que hay operadores, de que hay competencia. Eso es paja, en la mitad del territorio, para 1/3 de la población. Es que si el problema fuera que eso no le aplica a 1000 personas, uno dice, bueno, es un problema pequeño. Estamos hablando de que la mitad del territorio y 1/3 de la población, en el servicio que usted le ponga, salud, educación, agua, no le aplica ese tipo de supuestos. Entonces usted debería agrupar, no a escala municipal. Usted no va a tener en Bichada, en Vaupés, en los municipios rurales dispersos, en buena parte del Huila, en buena parte, la mitad de Colombia, en Tumaco, etcétera, este nivel de dispersión institucional. Y cada dirección que sea eficiente, que sea meritocrática, que tenga la mejor gente, que la podamos vigilar, que no sea alguien nombrado a dedo por el alcalde, que no lo voten a los 3 meses, que no se robe la cosa con los concejales. ¿De verdad somos capaces de vigilar eso? La respuesta hasta hoy es no, y perdemos un chorro de plata y de vida ahí. Suponga usted que uno cogiera, ¿no? Hay municipios que en sí mismo por su escala geográfica, por ejemplo el piloto famoso que lleva, cada vez que uno le pregunta al Ministerio de Salud, ¿qué está haciendo para la salud rural? Está haciendo un piloto divino en Guainía. Pero perdón, el Ministerio de Salud no es una ONG, no se puede gastar 4 años haciendo un piloto en Guainía. Le toca prestar el servicio de salud adecuadamente en todas las Guainías que tenemos, que son la mitad de nuestro territorio. Usted tiene que organizar un modelo ahí. Ahora pensemos en la Colombia más intermedia, rural y no tan dispersa, donde no hay una cifra despreciable de municipios, es donde está el mayor número de municipios, los municipios más grandes. Bichada, pues es, ¿no?, toda Centroamérica y son 2 municipios, ¿cierto? Entonces, 3, perdón. Hay otros, o 4, perdón. Hay otros, en cambio, que son más pequeñitos, rurales e intermedios, que usted puede agrupar. Usted puede agrupar 20, 30 municipios. Y decir, esos vamos a tener una unidad subregional que hace los pagos, hace compras conjuntas, hace salud pública y preventiva conjuntas, organiza una red pública de promoción y de prestación. Por eso insisto, esa locura, yo no sé cuándo a alguien se le ocurrió que aquí, por constitución, Fernando, por constitución, los hospitales son entidades autónomas administrativas, cada uno. Eso es una locura. Ese es el reino de las ruedas sueltas, obviamente, que impide hacer eficiencias, vigilancias, costos razonables, y también a esa escala usted puede organizar los prestadores privados, hasta donde pueda haber presencia, algo de competencia extraordinario. Sí se puede, hay si una opera. propuesta clara y concreta de esas direcciones municipales, tratar de regionalizarlas y darle una solución subregionalizarlas y mucho darles más. Ahí se va a mucho enfrentar con el tema, el doctor Juan Carlos lo maneja muy bien, el tema de por qué está distribuido así Colombia. Es decir, hay municipios, a ver, se me ocurre algo, el municipio de Santander de Quilichao, que es Cauca, depende más de Cali, por decir algo. Sí, claro. Entonces hay una cantidad de municipios. Pero yo lo que porque quiero es son- obviar, y lo digo con toda claridad, porque a tipo aquí eso no, y aquí a los que están no les preocupe, pero uno dice esto en el Congreso y todo el mundo se encrispa, Claro, ¿no? Porque cada porque quien son piensa feudos.
este es mi feudo, de aquí es que yo saco mi plata y manejo mis Por eso es contratistas y mis importante el votos. censo que está haciendo el DANE. No solo el censo, sino vuelvo y digo, esto es una cosa práctica. No es cambiar la división política administrativa Sí. de Colombia, eso puede terminar en una guerra civil, puede ser una discusión absurda. No, hay que esa es la división política administrativa, eso obedece a unos patrones culturales, históricos, políticos, tiene unos feudos de poder, eso es una cosa distinta. Pero para prestar servicios concretos de salud, de educación, primera infancia, los 3 servicios sociales fundamentales, tenemos que ser capaces de tener algo funcional, eficaz y eficiente para prestar esos servicios, punto, Sí. en la red pública y en la red privada. Doctor Juan Carlos, ¿qué haría con esas direcciones municipales? Mire, varias cosas me parece importante notar. Yo creo que hay que volver a concebir, y le digo porque me tocó vivirlo en los temas del Ministerio de Defensa frente al tema de la salud. Hay que tener prestadores de atención básica, y es algo que no podemos perder de vista, porque se los pongo de esta manera, y uso el ejemplo de lo que me tocó a mí vivir. Usted tiene un batallón allá en el Guainía. Resulta que si un muchacho haciendo un ejercicio práctico, saltando una cerca, todos los ejercicios que les toca, se accidenta, se fractura un brazo, tiene una situación, o el caso de la apendicitis que mencioné antes, pues ¿qué ocurre? Tiene que haber alguna atención básica ahí que básicamente le dé una respuesta inicial a la gente y luego lo tramite, según la gravedad, al centro de atención apropiado. Nosotros en Colombia prácticamente eliminamos la lógica del centro de salud. Eso tendió a desaparecer. Y hoy, casi que en todas partes, la gente llega con cualquier condición médica, es directamente a las urgencias de un hospital de segundo, de tercer nivel en algún municipio que lo tenga, ya llega incluso muy maltrecho a distancia. Cuando uno usa los ejemplos que acaba de decir Claudia, es decir, hay que ver las distancias en el Bichada, en el Caquetá, en el Meta, eso es, en la misma Guajira, cualquier departamento del país. El sur de Bolívar, una cosa es la glamorosa zona de Boca Grande en Cartagena, otra cosa es la Boca Grande o la Boca Chica que queda ahí detrás, y otra cosa es el sur de Bolívar, y estamos hablando del mismo departamento. Entonces estas son cosas que hay que dimensionar. Entonces por eso este tipo de direcciones debería sentarse con los expertos del sector privado y del sector público en cada región, hacer una planeación detallada de dónde se requieren los centros de atención básica y cómo se encadena el sistema. Es que a veces el sistema de salud, lo digo, algunos lo piensan es como una actividad financiera, como una actividad simplemente con una lógica, llamémosla, sí, de estructura corporativa. Y esto hay que pensarlo es con una lógica de estructura de acercamiento a la población. ¿Dónde están las patologías y cómo se atienden? Ese es el papel de esas direcciones. Sí. Hoy en día, para hablarlo con franqueza y con rabia, son puestos políticos. Sí. Son puestos para cubrir un favor y manejar unas situaciones, unos contratos y unas cosas. Y ahí es donde uno tiene que saber que hay que actuar con decisión y que si usted jala esa pita, va a tener que quemar a más de un sinvergüenza. Yo siempre digo que eso funciona igual que el uso de la fuerza. Sin duda hay un tema cultural, un tema de educación, un tema de prevención, pero sin duda el bate sirve, el garrote ayuda. Y cuando usted le meta un buen golpe a los 5 o 10 primeros, muchos sueltan. Doctor Juan Carlos, y eso es importante. Fernando, yo quisiera digamos, sí, puntualizar una diferencia que tenemos con Juan Carlos escuchándolo. Y en general con la candidatura de Germán Vargas, porque sí, claro, es fácil decir no tener puestos políticos y después que a uno lo elijan todos esos políticos. Ahí arranca el problema. Pero en el tema de salud, yo vuelvo e insisto, a mí me parece que es negar la realidad, decir que uno va a tener 1.100 entidades municipales de salud buenas. O sea, básicamente que sigamos haciendo lo mismo y solo que los nombramos mejor. No. O que las EPS, el gran cambio a las EPS es que ahora sí las vamos a volver la gran entidad promotora de salud. Miren, para promover salud hay que tener acueducto, alcantarillado, vacunación completa, prevención y seguimiento. Eso no hay EPS que lo pueda hacer, me da mucha pena, eso es pedirle peras al olmo. La salud pública y preventiva debe ser pública porque es que uno es el que tiene que coordinar en esa dirección
con la inversión en el Ministerio de Vivienda y Acueducto para que hagan el bendito acueducto, para prevenir que no se hagan los aposamientos y estanques que reproducen enfermedades como el Zika. Eso no hay EPS que lo pueda hacer, a mí me da mucha pena. Hay un error de concepción del sistema. Entonces hay que cambiar esa concepción del sistema. Decirle, señor, qué pena, le he estado pagando y pidiendo que haga lo que usted no puede hacer. Le voy a quitar esa parte, la voy a organizar en un sistema de salud pública preventiva, de salud básica eficiente, al que voy a medir, donde voy a pedir meritocráticamente. No puedo tener 1100 unidades de eso bien hechas, pero puedo tener 50 o 100 bien hechas, bien dirigidas, que además los mida. Yo estoy dispuesta a que les paguemos mejor, que tengan contratos de evaluación a 5 años, que sea un personal dedicado, pero que también no le diga, bueno, peladito, señores del equipo subregional que cubre Huila, Tolima, una subregión que es términos de subregión en términos de Cuenca, de verdad, de lo que le afecta en salud. ¿Cómo va la tasa de embarazo adolescente indeseado? ¿Por qué sigue subiendo o por qué no baja? Aquí, enfermedades relacionadas, estoy viendo esta aparición de enfermedades relacionadas es con la calidad del agua. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo vincularon? Ese es un cambio estructural en el sistema. A mí me parece que no podemos seguir simplemente diciendo que si hacemos más de lo mismo, vamos a cambiar. Lo que no se mide no progresa. Le prometí a las directivas de Gestar Salud que a las 12 en punto estamos afuera. Nos quedan 15 minutos para 2 temas muy breves. El primer tema tiene que ver, que es una forma de aterrizárselo a la gente, y es que cada día uno ve más en todas estas nuevas plataformas, es que se le va a aparecer a los hospitales un Uber, el Rappi de los hospitales, el Uber de los hospitales. Es que pensemos en términos de tecnología y ustedes cómo lo abordarán ese tema. Ese es uno. Y el otro tema estructural tiene que ver, que es como la pepa de esto, es un compromiso de ustedes de cara a la financiación. Es decir, y volvemos con el tema presupuestal, vemos que cuando yo, y de hecho, pues en todos oyendo, y valga el piropo, porque los piropos arrancaron del doctor Juan Carlos hacia usted, doctora Claudia, es el tema de los vicepresidentes de esta temporada. Primero, que usted es el único hombre entre todas las mujeres. Todas las son vicepresidentes. No, hay otros 2 señores muy importantes, está el doctor Leiva y el doctor Jaime Araújo, un ex magistrado, ¿no? Gente importante. 3, sí. Son 7, bueno. Eso es un dato histórico, es la primera vez que la mitad de los candidatos vicepresidenciales somos mujeres, somos mayoría, yo soy muy 4 de 7. Yo soy muy futbolístico, tal vez es primera tabla, segunda tabla. Pero el cuento es que, digamos, tenemos unos vicepresidentes de lujo, y cuando uno hace que hablar con un candidato a la presidencia, pues por la formación uno le viene la reforma tributaria, la urgencia de la reforma pensional, pero nunca el tema de la salud. Entonces, y obviamente estamos hablando de un presupuesto, estamos hablando de unas platas, que ese es el segundo tema, el compromiso con la financiación del sistema. Arranquemos por ese, brevemente, doctor Juan Carlos, terminamos con el Uber de la salud y obviamente tratamos de concluir en menos de 13 minutos. Doctor Juan Carlos, el Uber de la salud, ¿cómo enfrentar el tema tecnológico? Yo voy a comenzar un poco respondiendo un comentario de Claudia. Dice, hay una diferencia que tenemos con Juan Carlos, y es que el tema de los políticos y todo eso. Sí, yo nunca había hecho política, Claudia, yo nunca he estado en el Congreso, estuve en funciones del Ejecutivo y buena parte de mi vida en el sector privado y fuera del país, haciendo distintas tareas. Claudia le ha tocado estar muy de cerca a los políticos, y yo siempre digo que soy, entre gente que, como todos tenemos críticos, yo soy uno de los defensores de Claudia López sin que seamos amigos personales, nos hemos visto en esto, pero no, pues soy un defensor de ella porque creo que es una persona honesta, decente, correcta, y sobre todo que tiene los pantalones bien puestos, y eso yo lo valoro porque el país necesita eso está muy bien. Ella hoy forma parte de una fórmula con un hombre magnífico. Yo a Sergio lo conozco, Claudia, es que trabajamos juntos. Él era gobernador, yo era ministro de Defensa, y pasamos momentos difíciles, y por eso yo sé que es un buen hombre y es un colombiano que en buena hora le quiere servir a la patria. Pero cuando uno mira este tema de las alianzas y de los equipos, hombre, de las cosas que termino yo hoy diciendo con mucho realismo y con mucha transparencia, en esto no se suma solamente la gente que es idéntica a uno, piensa como uno, o los que son del entorno de uno, no es la familia de uno la que está ahí, es que a veces pasa, ¿no? Toda familia tiene además su oveja negra o su
persona que no todo el mundo quiere reconocer, pero toda familia es así. Así pasa, digamos, en esta cosa de la política. En el equipo de Claudia, ellos han hecho equipo con el Polo Democrático como partido. El Polo Democrático como partido manejó Bogotá. Y en particular en el sistema de salud, Claudia, personas que trabajaron allí y que no fueron denunciadas ni criticadas por la dirigencia con la cual hoy hay una alianza, pues participaron de hechos de corrupción muy negativos, que yo sé que usted, como yo, aborrece. Así que yo de ninguna manera insinuaría nada. Pero tal vez digo, ese es el reto que toca en esto, que ojalá la dirigencia termine siendo de gente buena para nosotros poder enfrentar el sistema que tiene nichos de corrupción y, por qué no decirlo, hay cáncer en este tema y en particular en el tema de la salud. Y entre más, o sea, si pasó en Bogotá, yo les quiero contar, y ustedes lo saben, cuando uno se aleja de Bogotá, lo que empieza a encontrar es dramático. El Uber de la salud, que fue la pregunta, y la financiación. Yo creo, estoy convencido, y es más, mirando este gran documento que hizo el equipo de expertos en salud pública y de salud en general de Germán Vargas, que tiene un verdadero documento de política pública de fondo, más el trabajo que veníamos nosotros adelantando con buena parte de expertos internacionales. Yo busqué gente muy joven que estaba trabajando en los sistemas de salud de Canadá, de los Estados Unidos, incluso que tenía experiencia en el sistema de Japón, y así armamos nuestra propuesta, una propuesta sólida, digamos, que tiene seriedad. Es inobjetable que hay que buscarle a la salud en Colombia ese punto y medio del PIB, y ese es un reto que vamos a tener el que llegue. Por eso hablé del tema de regalías, por eso hablo de mirar cómo reestructurar el gasto público en Colombia, y vamos a tener que asumir costos políticos de mover plata que hoy se está regalando a gente que posiblemente no la necesita hacia actividades como educación y salud. Y de reestructurar. ¿4 por 1000? ¿Perdón? ¿4 por 1000? Ese es un tema que hay que mirar. A mí no me gusta el impuesto del 4 por 1000 porque es súper restrictivo, sobre todo para la gente más pobre, y por eso el país no es bancarizado, y esa es una pérdida de oportunidad de profundización financiera. Ahí me tocó una vena que usted sabe que por años trabajé en ese tema de modelos de profundización financiera, y ese es un tema que el país necesita. Pero hay que buscar fuentes. Yo creo regalías es un tema que hay que reorganizar. Vamos a tener que hacer un consenso para que la gente tenga incentivos de hacer explotación minera y petrolera, pero para que esa plata llegue donde se necesite y esté cuidada en fondos. Alejandro Gaviria es un amigo que yo conozco muchos años. Hemos tenido diferencias en un par de temas de fondo, pero en casi todos los demás estamos de acuerdo. Esa es la verdad. Y hay temas en salud en donde yo sí creo que hay que seguir trabajando en la línea que él ha señalado. Todo el tema de control de gasto, todo el tema de eficiencia en lo que tiene que ver con medicamentos y tratamientos, y seguir coordinando con el sistema de justicia, porque de todas maneras buena parte de la vena rota por muchos años estuvo asociada quizá a una buena voluntad garantista en nuestra Constitución. Yo sí no me opongo a la tutela, y es más, lo sé por causa propia. Aquí está mi hermanita que tiene su verdadero reto en salud con un niño especial que tiene, y si no fuera por la tutela yo no sé cómo habríamos hecho. Yo entiendo eso, que los costos en salud muchas veces son, cuando hay problemas de salud de fondo, eso no hay cómo manejarlo. Pero por el otro lado también lo digo de corazón, no puede uno tampoco suponer que un juez de la República puede ejercer de autoridad médica y terminar legislando muchas veces, creando unos costos y unas venas rotas, y más triste, todos sabemos que también hay casos de corrupción. Entonces más de uno de esos termina gestionando tutelas. Yo me acuerdo, lo encontré en el Ministerio de Defensa, siendo ministro, descubrí que nuestros militares y policías en retiro, algunos siempre ponían sus tutelas en la ciudad de Santa Marta. Yo decía, pero ¿qué hace un policía de Pasto colocando una tutela en Santa Marta? Es que allá se ganaba. ¿Sí? Entonces también son temas que hay que ayudarle a la gente, hay que tener una actitud de humanidad, de servicio a las personas, pero también no permitir que saqueen el Estado ni manoseen. Termino con el tema de la tecnología. Yo lo dije antes, en la propuesta de Germán Vargas, el tema de la telemedicina, el uso de los sistemas de información y, por supuesto, la inversión en ciencia y tecnología, porque el control de medicamentos no puede terminar en que Colombia termine con medicamentos cubanizados. Es decir, aquí tienen que llegar las últimas inversiones y los últimos desarrollos en tecnología médica. Ese sí es mi sentir, no podemos equivocarnos en eso. Pero, por el otro lado,
el tema de la telemedicina y el uso de los sistemas de información puede mejorar el control y por el otro lado puede ofrecer atención a más bajo costo de manera más rápida. Doctora Claudia. A ver, sobre los dos temas, en el tema de tecnológico, arranco por ahí. Todo el tema de telesalud es crítico para un país como Colombia. Es que con la geografía que tiene Colombia, con la dispersión rural que tiene Colombia, francamente, esa es nuestra mejor oportunidad de poder hacer atención y seguimiento oportuno a grandes distancias, que además tienen baja densidad poblacional, o sea, pero ahí hay que hacer una inversión. Esa es una de las líneas de inversión que yo espero que nuestro Fondo de Inversión de Innovación, Ciencia y Tecnología, que va a tener 1 punto del PIB, se dirija hacia tecnología e innovación médica, para el sector público y para el sector privado, porque ahí va, digamos, la tecnología tiene unas eficiencias una vez implementada, pero tiene costos de implementación altos y eso hay que reconocerlo y eso no se va a dar por generación espontánea. Ahí tiene que haber una coinversión pública muy amplia para que ese uso se pueda extender en el sistema, pero es clave por nuestra geografía, por nuestras condiciones, toda la rama de telemedicina, incentivarla y desplegarla mucho y focalizarla también hacia atender ciertas cosas que son críticas para el sistema y para la mejora en los indicadores. Lo segundo que diría ahí es, en el tema de financiación, este es un sector que necesita, insisto, hay un compromiso, hay que invertir más, de acuerdo, pero estamos al nivel, mucho lo voy a decir de esta manera, al nivel de inversión pública y privada que tenemos hoy en salud, deberíamos tener un mucho mejor servicio del que tenemos. No es un problema de más plata, sino de mejor uso. Por ejemplo, nosotros estimamos que por lo menos podríamos recuperar por lo menos 2 billones de pesos en evasión de cotizaciones de salud, que ese es un puro tema de seguimiento de información, de sistemas de información. Esa es una perversidad en este sistema. Aquí no hay un sistema de información unificado, no hay un sistema de historia clínica unificado por cliente. No, la información es de las EPS, no señores, la información es del sistema de salud y la tenemos que unificar y mejorar muchísimo en eso, porque obviamente el que tiene monopolio sobre la información tiene capacidad de manipulación sobre esa información. Entonces, esto tiene que ver con el sistema presupuestal y con el tema tecnológico. Tenemos que tener muchos mejores sistemas de información, de los indicadores, de la atención a pacientes, de su historia clínica, de qué le están dando, de por qué no le están dando, de poder hacer comparaciones y evaluaciones dentro del sistema. ¿Por qué estamos atendiendo lo mismo de maneras tan diferentes a costos tan incomparables entre prestadores de salud? Eso no tiene que ver con la medicina, tiene que ver con quién exprime más la platica. Para eso no es esto. De manera que ese es el segundo gran prioridad, diría yo, y es mejorar el tema tecnológico y de sistemas de información para poderle hacer auditoría, seguimiento y mejoramiento a la prestación de los servicios, tanto en la red pública como en la red privada. Ahora, en el tema propiamente de financiación, mire, todos los sectores, Fernando, todos los sectores le dicen a uno, ¿por qué no hacen un marco especial? Solo para la salud. Y si yo estuviera aquí en el Foro de Educación y Confecode le diría, no, creen un fondo, solo hay de 2 puntos del PIB, solo para la educación. Y entonces resulta que a uno el presupuesto se le va volviendo inmanejable, está lleno de inflexibilidades. En cambio, uno se sienta a hablar con los economistas y le dicen, por favor, dejen de inflexibilizar el presupuesto general de la nación, ¿no? Tengan un manejo, digamos, comprometido, pero no parcializado y fragmentado. Entonces yo les diría, aquí tenemos que confiar. Aquí tenemos que poder elegir a un presidente que no compre votos, que no gobierne comprando congresistas, al que no se le tenga que inflexibilizar el presupuesto a ver si no se lo roba y si aseguramos que haya recursos para los diferentes sectores. No, aquí tenemos que empezar por el derecho, elegir libremente, acabar la mermelada, tener un compromiso serio de gobernar sin comprar apoyo político y entonces uno puede tener un presupuesto que es lo suficientemente dirigido por prioridades. La priorización del presupuesto de Colombia no está mal. Salud y seguridad social están de primeros, como debería estar en una sociedad como la colombiana. Educación va de segundo. Defensa y seguridad, que tuvo en su momento, fue el primero, hoy es el tercero. De manera que no, la priorización no está mal hecha, lo que hay es una profunda desconfianza por el tema de corrupción, que termina inflexibilizando el presupuesto. Entonces, no cedamos a eso. Yo no crearía un fondo especial, una partida especial, un marco de mediano plazo fiscal especial solo para salud. Yo entiendo la preocupación, pero eso es fruto de la desconfianza. Lo que hay es que votar bien, mis queridos.
Lo que hay es que votar bien, elegir bien, y entonces no hay que inflexibilizar el presupuesto. Y hay que proponerse una meta muy concreta. Miren, yo vuelvo y les digo, nos gastamos 24 billones de pesos atendiendo lo prevenible, nos hubiera costado una fracción del costo. Una fracción del costo. Miren, les doy esta, aprovecho la ley Provici que les dije que era autora. Hacer el metro de Bogotá, que nos va a costar entre 15 y 20 billones de pesos, una inversión monumental que congela recursos de la ciudad, del país, necesarísima, por supuesto. ¿Para qué? Para que esa primera línea mueva el 6% de viajes diarios en Bogotá. Eso mueve hoy la bicicleta en Bogotá, el 6% de los viajes Ya de la está ciudad. hablando como candidato A a la una alcaldía de fracción del costo. No, yo voy a ganar la presidencia, no tengan la menor duda, pero termino es por esto. ¿Por qué lo pongo? Hacer la red, ¿ustedes saben cuánto tenemos? Tenemos 380 kilómetros de ciclovías y ciclorrutas en una ciudad como Bogotá. Y movemos a una fracción del costo, al menos del 1% de inversión, los mismos viajes. A esos colombianos que caminan, que usan transporte público, que van en bicicleta, deberíamos aplaudirlos todos los días. Primero, no están contaminando nuestro ambiente, que es aire que respiramos, que nos cuesta un platal en enfermedades respiratorias tratables, sobre todo para los niños. Segundo, estamos teniendo más horas de vida, solamente por caminar y movilizarnos de una manera distinta. Eso es clave, eso aquí estoy diciendo, mire, Sí, una meta como prevención. país, a 10 años, nosotros deberíamos gastarnos la mitad de lo que nos gastamos hoy, o sea, 12 billones de pesos menos en tratamiento de esas enfermedades. Porque al 1% del costo en salud preventiva, póngale lo que necesite. Yo he hecho un cálculo y no necesita al 1, necesita por lo menos el 10% de lo que invierte hoy en tratamiento, en prevención bien hecha. Nos ahorraríamos el 90% de esa plata, no es que nos la dejemos de gastar, es que el 10% nos la vamos a gastar bien, donde toca, al principio de la cadena y no al final de la cadena. Ahí hay un ahorro para el sistema enorme. Sí. Y tercero, la principal fuente de crecimiento de recursos para la salud, para la educación, para la infraestructura, viene de que esta economía crezca, Fernando. Yo creo que eso del 4 por 1000 es un desastre. ¿Cómo se te ocurre proponer eso? Eso no deberíamos ni preguntarlo. para la salud. La pregunta, no señor, en este país, no vamos a seguir desbancarizando este país para financiar la salud, eso es pegarnos un tiro en el pie para curarnos el brazo. No, lo que hay que hacer es tener un sistema tributario progresivo que no tenemos hoy. Dejar de ahorcar a las empresas, en particular ponerle una tarifa de renta más baja a las MIPYMES, que son las que generan el 80% del empleo de este país, y tener un sistema progresivo en personas. Mientras sigamos teniendo un sistema tributario en el que la secretaria del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo paga más impuestos respecto de su ingreso que los que paga el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, no va a haber plata para la salud, ni para la educación, ni para la primera infancia. Tenemos que dejar de ahorcar a las empresas, tenemos que tener un sistema progresivo en el que los que más tenemos como individuos paguemos más renta. Es una grosería en un país con la desigualdad que tiene Colombia, que los ingresos laborales paguen en promedio 20% en impuestos y los ingresos de dividendos paguen 5%. Eso es inadmisible, eso es lo que nos pone a puertas del populismo barato, por no hacer las cosas a tiempo y hacerlas bien. Muchas De manera que gracias. ese mayor crecimiento de la economía, de un 4% de crecimiento, de un sistema tributario progresivo, es que va a venir los bienes públicos que necesitamos. Sin lugar a duda hay un compromiso muy real, ustedes lo han escuchado esta mañana, son las 12 del día y nos llega una carta que le dirige el doctor Gustavo Petro a la doctora Elisa Carolina Torrenegra, la directora ejecutiva de Gestar Salud, que no, aquí nos lo explica. La intensa agenda de la campaña por la costa caribe me impide asistir a este debate de uno de los temas clave de mi programa de gobierno. Reafirmamos el principio básico de Colombia humana, la salud como derecho fundamental y no como una mercancía y la prevención con énfasis en la política pública. Les agradezco la invitación a este foro y espero mantener el diálogo con ustedes en la perspectiva de construir las alternativas que se requieren para implementar un nuevo modelo de salud en Colombia. Cordial saludo, Gustavo Petro Urrego, candidato presidencial Colombia Humana. Esa fue la tarea a las directivas de Gestar Salud, a la doctora Claudia, el doctor Juan Carlos, de verdad mil gracias y a una audiencia Usted me deja una tan palabrita. selecta. Claudia pidió votar bien y yo también les pido votar bien. Voten por gente que tenga experiencia, que tenga resultados, que conozca el país, que sea capaz de llevarlo al futuro. Mil Como gracias. Sergio Leonardo, muchas gracias, se puede, muchas gracias.